Y le invito para que vayamos al libro de Génesis capítulo 4, verso 1 al 4. Dice así la palabra: y conoció Adán a su esposa Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Dije Génesis 4 del 1 al 4. Y dijo: he adquirido varón de parte de Jehová. Y después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció en el transcurrir del tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Padre, te damos gracias por esta tu palabra que es viva, que es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, la coyuntura y discierne las intenciones del corazón. Pedimos que en este día tú abres por el espíritu de revelación, de sabiduría, de entendimiento, Señor, y que tu palabra no vuelva atrás vacía, sino que haga todo aquello para lo cual ha sido enviada. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. En este día vamos a hablar de Jesús como el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, dice la Biblia, es la luz y la sal de la tierra. El Cordero de Dios es el alfa y la omega, es el principio y el fin, es el primero y el último, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, es además el Verbo de Dios, es el León de la tribu de Judá. ¿Lo han oído mencionar? ¿Cuántos lo conocen? Amén, gloria al Señor. Pero además es la estrella resplandeciente de la mañana. Y de ese Cordero, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de él. Mire qué corderito es. Que toda la Biblia habla de él. Así como él es el centro del universo, la figura más importante del infinito universo, así también la Biblia desde Génesis, desde el primer versículo, el primer capítulo, el primer libro comienza hablando del Cordero de Dios. Dice la Biblia, en el principio era el Verbo, y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice el verso 3 del capítulo 1 de Juan, que todas las cosas fueron hechas por él. Y según lo que dice ese capítulo, todas las cosas fueron hechas por él. Y cuando usted se va a Génesis capítulo 1, que cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra en el principio, la palabra que utilizó fue el Verbo. El Verbo que dice la Biblia que se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, así como Jesús es la figura central de todo el universo, también lo es de toda la Biblia. Y debe ser la figura central en nuestra vida. Debe ser la persona más importante de nuestra vida. Tenemos que buscar el sentido de lo que significa adorar a Dios. La Biblia dice que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren ¿cómo? Que le adoren en espíritu y en verdad, que le busquen en espíritu y en verdad. Por eso aquí usted no ve una figura de ningún Dios por ahí, de ninguno, absolutamente, porque nuestro Dios lo cargamos aquí en el corazón, en la mente, en las emociones. Y como Él es el centro del universo, y toda la palabra de Dios habla de él. Cuando la Biblia dice escudriña las escrituras porque en ella está la vida eterna,
es para que te encuentres con esa persona maravillosa, eterna. Entonces, asimismo también, desde el primer libro de la Biblia, Génesis, nos muestra a través de las ofrendas de Abel, donde acabamos de leer que Abel, el primer capítulo de la Biblia, era pastor de ovejas. Abel era pastor de ovejas, y en el momento que se le ofrecía traer ofrenda a Dios, fíjense desde cuándo viene la ofrenda a Dios. ¿Desde cuándo viene la adoración? Cuando Dios creó a Adán y a Eva, le enseñó, le dio instrucciones para que supieran cómo tratar con él. Y cómo nosotros cuando ofrendamos y cuando diezmamos estamos expresando nuestra gratitud. Le estamos diciendo, Señor, te amamos, Señor, te adoramos, Señor, te bendecimos. Por eso es que dice la Biblia que Dios bendice al dador alegre. Y dice la Biblia que es mejor dar que recibir. Porque cuando usted, o sea, en el caso de Dios, cuando usted le da a Dios, no es porque Él necesita, es porque Él lo quiere bendecir. Y a través de sus ofrendas, usted abre la llave de la bendición de parte de Dios. Cuando usted en ese capítulo, usted se da cuenta cómo terminó la vida de Caín y cómo terminó la vida de Abel. Porque la Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. En el corazón de Abel, Dios vio su dedicación, su entrega. Entonces, desde el primer libro de la Biblia, de Génesis, nos muestra a Dios a través de las ofrendas de Abel, la silueta del Cordero de Dios que habría de venir. Y en Éxodo, el Cordero de Dios, Éxodo capítulo 12, el Cordero de Dios anuncia la misión como un símbolo que Dios había escogido hasta que Él mismo se manifestara en la figura del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso el Cordero de Dios lo conocemos en la palabra con todos los nombres. Los nombres que yo mencioné no llegan ni a comenzar prácticamente con todos los títulos que Él tiene. Por eso cuando Dios llamó a Moisés para que fuera a liberar al pueblo de Israel de Egipto, Dios no le dio ningún nombre, sino cuando Moisés le dijo, y si me preguntan quién me envía, ¿qué le digo? Ni Jehová, ni Jesús, ni Dios, no, el yo soy te envía. ¿Usted entiende eso, hermanos? Yo soy te envía. Póngale a Dios el nombre que usted quiera, de acuerdo a la necesidad que usted tenga. Si está enfermo, Él es el doctor. Si no tiene casa, Él es el ingeniero. Si no tiene carro, Él es el dealer. O sea, lo que usted tenga, yo soy. Por eso Él es el gran yo soy. Den un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. Bueno es adorarte, Señor. Aleluya. Entonces, vemos ya que el Cordero de Dios, como toda la Biblia habla de Él, en Génesis, Jesús es el creador. En Génesis capítulo 7, Jesús es además el arca de Noé. Fíjense cómo el arca de Noé es un símbolo de salvación. ¿Dónde se salvó Noé y su familia? En el arca. Y Jesús es el arca de este tiempo. Por eso compara la venida de Cristo como en los tiempos de Noé. Fíjense cómo sigue todavía la línea. Pero es además el Salvador de la humanidad. En Éxodo vemos, Éxodo capítulo 12, cuando Dios iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto, Él llamó a Moisés y lo instruyó y le dijo, Moisés, mira, háblate con el pueblo y dile que se busquen un cordero según el número de su familia y que ese cordero se lo preparen para que antes de salir, antes de que yo lo rescate, ese cordero sea sacrificado y todos cenen lo mejor posible, porque yo vengo a rescatarlos, pero quiero que el Cordero de Dios, Jesús hoy,
comience a operar y comience a darse a conocer. Anteriormente, al pueblo de Israel se le mandaba hacer sacrificios de animales para perdón de los pecados. Y esa sangre era utilizada para liberarse de la opresión y del pecado. Por eso el Señor le dijo, tomen ese cordero y ustedes lo van a sacrificar, la carne se la van a comer y la sangre ustedes la van a untar en los dinteles. La 10ª plaga de Egipto fue la muerte de los primogénitos. Entonces, antes de que la muerte de los primogénitos, de que el ángel de la muerte viniera, el Señor mandó a que sacrificaran ese cordero, a que la sangre la untaran en las puertas y en los dinteles, para que cuando el ángel de la muerte pasara no entrara, porque era muerte contra los primogénitos y había muchos primogénitos en el pueblo de Israel también. Entonces, fíjense cómo el Señor guardó a los suyos. ¿Qué hace la sangre de Jesucristo en este tiempo con nosotros? ¿Que nos limpia de qué? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero la sangre del cordero que Dios mandó a Moisés a que sacrificara, ya esa sangre pasó. Ahora en el nuevo pacto tenemos la sangre de Jesucristo que nos sigue limpiando de todo pecado. Y está ahí escrita. San Juan capítulo, 1 de Juan 1:7. Entonces tenemos también, ya tenemos que en Génesis el Señor es el creador, pero en Éxodo es el Cordero Pascual, el Cordero de Dios. Ya está, cuando usted sabe que Israel duró unos 400 años en cautiverio bajo la opresión del enemigo en Egipto, bajo la opresión del faraón, porque así hace Satanás. Satanás se manifiesta a través de figuras humanas y ese se disfraza como ángel de luz. Eso es lo que dice la palabra. Pero el cordero que se sacrificaba en aquel tiempo, fíjense cómo va perfilándose todo, porque dice la Biblia que el cordero tenía que ser macho. Un cordero macho sin mancha, sin que tuviera un hueso roto, sin que tuviera mancha ni ningún tipo de defecto. Porque Dios es perfecto. Es igual que cuando nosotros vamos a ofrendar para Dios, nunca se le ocurra sacar de su billetera el billete mutilado, el roto, el sucio, para echarlo en la canasta de la ofrenda. Usted me puede dar a mí o a cualquiera aquí todos los billetes mutilados que usted tenga. Y entre más tiene, mejor. Y no hay problema. Pero a Dios, la condición del billete que usted le da, Dios lo toma en cuenta. Gente que dice, mira, que me está desluciendo la cartera o el bolsillo, es el que yo le voy a dar al Señor. No se mete en rojo por ahí. No le dé mejor, le va mejor. Si usted no ofrenda, mejor le va. Entonces aquí podemos ver cómo Dios exigió que ese cordero fuera de 1 año, macho, sin defecto, sin mancha, ni ningún tipo de defecto, perfecto delante de Dios. Dios nos manda, como le dijo a Abraham, sed perfecto porque yo soy perfecto. Así que vemos cómo desde ya comienza a aparecer el Cordero de Dios en una silueta, ¿verdad? Del Cordero de Dios del que habría de venir. Así es que en Levítico, por ejemplo, Jesús es la ofrenda de Dios para expiación de los pecados de la humanidad. ¿Verdad? Tenemos Génesis, Éxodo, Levítico. Continuamos con el libro de Deuteronomio 32:10, donde el Cordero de Dios, Jesús, es la niña de los ojos de Dios. Fíjense cómo, a pesar del plan que Satanás tenía contra Jesús, bueno, lo persiguió desde el nacimiento. ¿Se acuerdan Herodes, verdad? En Mateo y en Marcos y Lucas, cuando el nacimiento de Jesús, cuando fue anunciado el rey que había nacido para las naciones, inmediatamente el infierno se alborotó, porque él sabía lo que venía de parte de Dios.
Y ustedes la historia la tienen ahí. Así que por eso Dios tuvo que cuidarlo, proteger a la niña de sus ojos. O sea, a nosotros nos dice, el que te toca a ti, toca a la niña de mis ojos. ¿Sabe lo que significa eso para Dios y para nosotros? En Número, capítulo 9, versos 15, 16 y 21, el Cordero de Dios es la nube de día y fuego de noche. ¿Se acuerdan cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto? Cómo la nube lo cubría del sol, cómo el fuego lo protegía. De día, nube, de noche, fuego. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, mírenlo ahí manifestado. En el Número, capítulo 9, 15, 16 y 21. Es la nube de día y fuego de noche. Y el que guiaba al pueblo por el desierto, donde además se le manifestó como el maná. Cuando tuvieron hambre, ahí estaba el Cordero de Dios en forma de maná. El pan que descendió del cielo. Y el pan que comió el pueblo de Israel, que sus padres nunca habían comido. Un pan especial. Y también cuando necesitaron agua, ahí estaba el Cordero proveyéndole de agua, de la roca, ¿verdad? Y además del calor sofocante del sol como la nube lo cubría. Pero en Josué 2:18 encontramos que Jesús es la herencia de Israel a través de las reparticiones de las porciones de tierra. Y el cordón de grana que menciona ahí simboliza la esperanza de salvación a través de la Biblia. ¿Ven? Por eso toda la Biblia sigue hablando de él. Jueces 15 al 16. Jesús es la quijada de asno. ¿Se acuerdan de Sansón? Que con una quijada de asno hizo estrago. 1000 hombres mató con una quijada de asno. Ahí está el Cordero de Dios haciendo de las suyas. Y seguimos. Vemos como en Ruth el Cordero de Dios es la recompensa. O sea, por eso en la Biblia, cuando usted lee la Biblia, no hay desperdicio. Por eso el diablo no ha podido desbaratar la Biblia, porque el Cordero de Dios es la verdad. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted la escudriña, usted está tratando con una persona. Usted no está tratando con un libro de letra muerta. Está tratando con la verdad, con la vida, con la sabiduría, con el conocimiento. En primera y segunda de Samuel, Jesús es el cantor de Israel. Y continuamos por ahí para abajo en primera y segunda de Reyes. Jesús es el Cordero de Dios, es el templo de Salomón y el lugar santísimo. Usted se da cuenta que nos faltó nombre para mencionar. Además que dice Alfa y Omega, principio y fin, primero y último. El león de la tribu de Judá, el que viene con las nubes y todo le verá. Apocalipsis capítulo 1:7. Y seguimos en Nehemías. El Cordero es el muro de Jerusalén y la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Y en Esther el Cordero de Dios es también la fiesta de Purim. En Job es la humanidad y la paciencia absoluta. ¿Verdad que Job tenía paciencia? Para los que piden paciencia, estudien a Job. En Proverbios capítulo 8, el Cordero es la sabiduría absoluta. ¿Usted quiere oír el Cordero hablando? Vamos a Proverbios capítulo 8. Libro de Proverbios, capítulo 8. A mí me encanta oírlo hablar. 8:22. Mire lo que dice ahí. Dice: Jehová
me poseía en el principio de su camino. Ya de antiguo, ya de antiguo, antes que el mundo fuese, antes sus obras, desde la eternidad tuve el principado. Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Ahí está el Cordero hablando como sabiduría de Dios. ¿Con qué hizo Jesús el mundo? ¿Cuál fue la materia prima? Dios el mundo. ¿Cuál fue la materia prima? La palabra. Por eso el diablo y sus secuaces están perdidos. Todavía están buscando el origen de la vida, de dónde vino la tierra, de dónde vinieron los dinosaurios, de dónde vino. Más perdidos que el hijo del Imber. Y nosotros tenemos aquí, mírese, en la Biblia. Todavía cuando decían y estaban discutiendo si la tierra era plana o era redonda, ya la Biblia decía que sí, que era redonda. Que Dios trazó un círculo y le puso hasta peso. ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra? Y es uno de los planetas más pequeños. Pero dice, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen fundados. Está hablando la sabiduría. Antes de los collados era yo engendrada. Por eso es que dice la Biblia, el que esté falto de sabiduría, ¿qué? No que vaya a los institutos ni que vaya a las universidades. No, pídala a Dios. Por eso dice la palabra que a los sencillos, a los humildes, a Dios le ha placido darle el reino. A Dios le ha placido. El que está falto de sabiduría, pídala a Dios. Y sigue diciendo aquí, no había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formó los cielos, allí estaba yo. ¿Quién es yo? Pero ¿y qué más? Díganme, vamos a ver si ustedes saben quién. El creador, ¿qué más? La sabiduría, ¿y qué más? La fiesta de Purín y el verbo de Dios y el Cordero de Dios están hablando ahí. Denle un aplauso al Señor, hermano. Es que yo me gozo con la grandeza del Señor. Yo me gozo porque cuando nosotros vemos la palabra de Dios a ese nivel, oiga, podemos entender sin perdernos, sin titubear y hablar de ella. Jesús, el Cordero de Dios, es la figura central de todo el universo. Por eso toda la Biblia habla de él. Cuando estableció los cielos arriba, cuando afirmó las fuentes del abismo, cuando el mar puso sus límites. ¿Quién le puede poner límite al mar? Cuando los tsunamis dicen prepárense que voy, y muchas veces ni prepárense, sino que llegan. Bueno, por aquí dice que Dios le puso límite. Cuando al mar puso límites para que las aguas no pasasen su mandamiento. Cuando estableció los fundamentos de la tierra, yo estaba con él. ¿Quién habla? Pues si dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el que responde aquí, yo estaba con él. ¿Quién es? El Cordero de Dios, la sabiduría. Amén. Dice, yo estaba con él ordenándolo todo. Usted ve cómo Dios es un Dios de orden. Por eso el astronauta, que no me acuerdo el nombre, pero apellido Gagarin, ruso. Usted sabe que Rusia es un país ateo totalmente y en aquellos tiempos, en la era del comunismo, cuando el comunismo estaba plantado, bueno, pues el comunismo era la verdad, la vida y todo para ellos. Y cuando ese astronauta fue a la luna, que fue el primero, cuando fue y regresó, y los periodistas se le acercaron y le preguntaron, y dime, ¿viste a Dios? Y él le dijo, no lo vi, pero vi sus huellas. Vi sus huellas, por aquí pasó. Póngale flor y mango como usted quiera, pero por aquí pasó. Tremendo, ¿eh? Yo estaba con él ordenándolo todo. Por eso, ese orden que vio este astronauta se dio cuenta
que eso no pudo haberse hecho solo. Hermano, y el diablo es tan mentiroso, el diablo es tan fatal, tan perverso y dañino, que hace que miren ahora cómo quieren llamarle, por ejemplo, al sexo masculino femenino y al femenino masculino, y hay que creerlo, y se implementan leyes que hay que seguirlas. No importa que usted sea hombre o que sea mujer. Si al hombre le dicen, no, usted es una mujer. No, pero mire, no, usted es una mujer porque lo digo yo, y cuidado si protesta. Pues lo metemos preso y le hacemos. Entonces, llega un momento que las mentiras del diablo la gente comienza a creerlas. Por eso nuestra mente tiene que estar llena de Cristo, que hable Jesús y que el diablo se enfrente con Jesús, con el Cordero, con el Verbo de Dios. Sigue diciendo, yo estaba con él ordenándolo todo y era su delicia de día. Dios el Padre se deleitaba en su Hijo, en el Cordero, con las cosas que hacía, cómo las hacía. Por eso usted ve que cuando Dios creó la luna, creó el sol, creó las estrellas, al final le ponía su sello, indicando, vio Dios que era bueno, y él lo firmaba. Y vio Dios que era bueno. Entonces dice, en el 8:31 dice, yo estaba regocijándome en la parte habitable de su tierra. De su tierra, ¿eh? ¿De quién es la tierra? De Jehová. Pero los hijos del diablo dicen que es de ellos, ¿verdad? Porque hasta ladrones son igual que su papá. Teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, bienaventurados los que guarden mis caminos. Bienaventurado. ¿Usted sabe lo que quiere decir bienaventurado? Dichoso. Amén. Entonces nos encontramos también aquí que en el Salmo, el libro de los Salmos 91, el Salmo completo, nos habla del Señor, del Cordero, como el pastor de los pastores. En Proverbios ya vemos la sabiduría. En Eclesiastés, el cerco es el predicador. En Cantar de los Cantares, él es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Porque hermoso como él no hay nadie. En Isaías 53 encontramos el Cordero inmolado, quien fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero además Jesús, el Cordero de Dios, en Isaías es admirable, consejero, Dios fuerte y ¿qué más? Padre eterno y príncipe de paz. Por eso Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pero también en Isaías 66:8, él es la nación que nace, que surge en un mismo día. Usted sabe lo que es una nación. Dios, mire, Dios se ha burlado del mundo, pero del mundo del diablo, porque hay un mundo que el diablo lo maneja, que es el mundo contra el cual dice la Biblia que tenemos nuestra lucha, ¿verdad? Dios se ha burlado. Lo que él ha querido lo ha hecho. En un día nació una nación. Ahí estaba el Cordero de Dios. En Jeremías, él es el bálsamo de Galaad. El bálsamo de Galaad es un aceite altamente fragante, el cual es utilizado frecuentemente en servicios religiosos con el propósito, cuando se va o sea, cuando Dios nombra a alguien pastor o cualquier ministerio, pues lo ideal es que sea ungido con aceite. Y hasta objetos o aún animales se puede ungir con el aceite, el bálsamo de Galaad. En el libro de Lamentaciones, el Cordero de Dios es fidelidad y consolación.
Pero en Ezequiel, él es la rueda de en medio de la rueda. En el libro de Ezequiel, los que quieran saber el origen, desde cuándo, antes que se mencionara, se hablara de platillos voladores y extraterrestres, ya la Biblia lo menciona. La Biblia se ha burlado de la ciencia. Y se revela solamente a los entendidos, a los humildes. En Daniel, el cordero es la piedra que cae sobre los 10 dedos de la estatua. ¿Recuerdan la estatua de Nabucodonosor? Donde estaban representados todos los reinos de la tierra. Y Nabucodonosor, siendo la cabeza de esa estatua, del sueño aquel que tuvo Daniel, donde él se turbó y no supo su interpretación. Y un siervo de Dios tuvo que darle la interpretación del sueño que él tuvo. Porque estaba vuelto loco y sin idea y queriendo matar a todo el que no le interpretaba su sueño. Esa piedrecita que menciona ahí, que cayó en los 10 dedos de la estatua, donde estaban representados los reinos. Oiga bien, el reino babilónico pasó, el medo-persa pasó, el griego pasó, todo el romano está ahí, quedan los vestigios porque hay una cuentecita que tiene que arreglar con el soberano cuando venga. Por eso lo han dejado ahí. Todavía está Italia, está Roma con su nombre. Porque hay una cuentecita que tiene que arreglar con el Cordero de Dios cuando Él venga. Entonces, esa piedra que cayó en los 10 dedos de la estatua, que los desmoronó, eso es lo que va a hacer con las 10 naciones cuando surjan ahora a desafiar a Dios y que lo están desafiando con las cosas que están haciendo en el mundo. Yo estuve mirando un brujo que le estaban haciendo una entrevista y él estaba hablando de cómo él había sido preparado para estos tiempos para salir a desbaratar iglesias evangélicas. Y según él, ya había desbaratado unas 120 iglesias. Pero eso, o sea, él está vivo, activo, y en estos días por ahí anda un líder luciferino, un líder mundial luciferino que ha salido para declararse como el líder. Imagínense un líder luciferino, su representante de Satanás. Y las cosas que el diablo está lanzando en el mundo, igualmente que los brujos están saliendo a desbaratar iglesia. Hermanos, cuando usted ve, mire, ese desánimo para usted venir a la casa de Dios. Cuando usted le entra a eso, entra en guerra de inmediato. Eso que cuando usted le dan un cargo, usted le da lo mismo soltarlo como seguirlo. Eso es Satanás operando. Porque el diablo trabaja en primera persona. Él hace todo lo posible para que usted no lo identifique. Por eso él se monta a caballito en sus emociones y usted piensa, hoy estoy muy cansada, hoy no siento ánimo de ir a la iglesia. Ahí no está hablando la sabiduría de Dios, está ministrando el mismo Satanás. Y yo estaba escuchando anoche precisamente, yo creo que ustedes han oído hablar de los famosos Rabacucu. Mire, tienen una guerra feroz. Esa gente que hablaban y citaban textos bíblicos, porque a veces la gente piensa que porque una persona cite muchos textos bíblicos es una persona espiritual, es una persona ungida. Oiga, nadie en esta tierra sabe más Biblia que el diablo. Nadie. Así que si por sabiduría es, digo con excepción de Jesucristo, pero que usted sabe que ese es otro nivel, ¿verdad? Y cómo esa gente están enfrascados en una guerra campal. Así en las redes como nada,
Que tú, fulano, que hiciste esto y el otro, que tú con fulana y que tú estuviste por ahí, que sé yo qué, que sé yo cuándo, y que si tú quieres que nos podemos ver en cualquier sitio y ya y nos fajamos y qué sé yo. Así, hermano, Satanás da al diablo. Yo nunca había visto algo. Y eso son señales. No es de escandalizarse porque el diablo está suelto. Hasta que él no sea amarrado, él va a seguir haciendo y deshaciendo y utilizando a los instrumentos de Satanás. Porque desde que yo vi esos muchachos que salieron con esa furia, rápidamente yo me di cuenta que lo que querían eran lucírsela, brillar, y usted los ven, los invitan a los youtubers y los entrevistan, y ellos son muy orondos y crecidos, haciendo y deshaciendo. Puros instrumentos diabólicos. Por la forma que ellos se expresaban, pero para que usted vea la cantidad de cosas que el diablo está haciendo en este tiempo. Pero usted sabe todo por qué. Porque la iglesia está a un clic de ser levantada. O sea, todo atenta, es enfocado a desbaratar la iglesia. Ese brujo que cuenta que ¿cuántos brujos usted cree que no andarán por ahí haciendo lo mismo? Póngase usted que cada uno desbarate 10. Ya eso es un líder, el diablo le da rango. Y ese brujo, una de las cosas que ofrece es dinero y fama por lidiar con Satanás. Usted sabe la cantidad de gente que está necesitado, porque también una de las cosas que el diablo hace es que le pone difícil la vida para que tengan que acudir a él. ¿Quién no quiere tener fama y dinero? Solamente aquel que está consciente de que hay que buscar primeramente las cosas de arriba y no las de la tierra. El que se enfoca en el dinero, hermanos, mire, fracasó, se perdió, porque Satanás tiene dinero para dar. El diablo tiene dinero. Todo el dinero del mundo lo maneja él. Lo maneja él directamente. Entonces, estamos viviendo en un tiempo que el diablo sabe que Cristo está a la puerta. Por ahí también anda una enorme cantidad de brujos. Anteriormente usted no veía un brujo haciendo su brujería en medios de comunicación. Por eso existía el ocultismo. Pero ya el diablo está manifestado, haciendo y deshaciendo. Eso es como el anuncio aquel de yo soy el sucio y qué. Así está el diablo. Entonces, tenemos que tener, ya usted sabe, mucho cuidado. Y continuamos con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya dijimos que en Daniel, él era la piedra que cayó sobre los 10 dedos de la estatua, y ahí se fueron todos los reinos que surgirán próximamente. En Oseas, el Cordero de Dios es el que recoge a Israel de los confines de la tierra. Ustedes saben que ya Dios está trayendo a su pueblo de los diferentes lugares del mundo para llevarlos a Israel y guardarlos en su tierra. Ese es uno de los proyectos establecidos en la palabra. En Joel, el Cordero de Dios, el Espíritu que se derrama en los postreros días. Joel 2:28, usted lo puede buscar. Donde los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. ¿Cuánto están entendiendo, hermanos? No es tiempo de dormir ahora yo. Si el diablo le manda un sueñito, ya usted sabe a quién usted va a reprender. Oiga, en Amós, el Cordero de Dios es la plomada de albañil. Nos habla de una plomada constituida para medir los muros de la casa de Israel. Hay una plomada con la que Dios nos mide para identificar el nivel de santidad. O sea, Dios nos ve en ese sentido como muros. Usted sabe que los muros que levantan los albañiles tienen que ponerle, además del nivel, una plomada para medir la verticalidad. ¿Verdad? ¿Usted lo sabe eso? Aunque no sea albañil. O sea, que hay una plomada. Bueno, aquí en Amós, el Cordero de Dios es la plomada de albañil. Y en Abdías, el Cordero de Dios es el día del Señor.
Es establecido que el día del Señor es el sábado, pero nosotros desde un principio se escogió no por el día, sino que fue, si hubiera sido lunes, aquí estuviéramos un lunes haciendo lo mismo. O sea que no es que tenemos un día especial. El domingo es un día igual que cualquiera, pero ha sido el día que la iglesia desde un principio escogió para reunirse. Entonces lo tenemos como el día del Señor en ese sentido. Tenemos que en Abdía, el Cordero de Dios, el día del Señor. En Jonás, Él es el perdón y la misericordia en favor de una nación rebelde como Nínive. En Miqueas, el Cordero de Dios es el gobierno milenial de Cristo. Y en Nahum, Habacuc y Sofonías, Él es el día de Jehová. En Ageo y Zacarías, el Cordero de Dios es el Rey que viene. Fíjense cómo toda la Biblia va hablando de Él. En Malaquías capítulo 4, el Cordero de Dios es el gran día del Señor, que viene con juicio y acabando con Raimundo y todo el mundo. En Mateo, el Cordero de Dios es el Mesías, Rey de Reyes y Señor de Señores. En Marcos, el Cordero de Dios es el Salvador del mundo. En Lucas es el Hijo del Hombre. En Juan, Él es el Verbo de Dios, el Verbo encarnado y el Consolador. En Hechos capítulo 2, Él es el Espíritu Santo derramado en el día de Pentecostés, quien todavía hoy permanece en nosotros y con nosotros. En Romano, Él es la gracia, el Cordero de Dios, la vida del justo por la fe, la ira de Dios contra la injusticia de los hombres. En Primera de Corintios, el Cordero de Dios es el amor que todo lo cree, todo lo sufre y todo lo soporta. En Segunda de Corintios, el Cordero de Dios es los dones del Espíritu y es además el poder y la sabiduría de Dios. Y es el Cordero de Dios, es la consolación, es también el tesoro en vaso de barro. En Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses, Él es el nuevo pacto. Seguimos hablando, miren por dónde vamos, y todavía la Biblia sigue hablando de Él. En Primera y Segunda de Tesalonicenses, el Cordero de Dios, la esperanza. En Primera y Segunda de Timoteo, el Cordero de Dios, el predicador y el diácono. En Tito y Filemón, el Cordero de Dios es la doctrina cristiana. En Hebreos, Él es el sumo sacerdote. En Santiago, Él es nuevamente la sabiduría y el sanador. En Primera y en Segunda de Pedro, el Cordero de Dios es la sangre preciosa y el que no tarda sus promesas. En Primera y Segunda y Tercera de Juan, Él es el amor. Por eso dice, el que no ama no conoce a Dios. Porque Dios es ¿qué? Si hay alguien que sabe amar, para amar hay que tener a Dios en el corazón. Por eso usted ve que los hijos del diablo matan, destruyen, porque los demonios no tienen sensibilidad como tenemos los humanos. Los demonios no tienen alma, son desarmados, porque matan muertos de risa. Usted ve que una persona que ha sido poseída por un demonio no se lamenta de haber matado a alguien bajo la manifestación demoníaca. Así es que son los demonios. Y la Biblia nos habla claro y nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra ¿quiénes? Vamos a ver si ustedes, ¿cómo está ese ejercicio bíblico? Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, ¿de dónde? De este siglo. ¿Y de qué bando están esos gobernadores? Del bando de las tinieblas. O sea, el líder vino a robar, advertido y anunciado por nuestro Señor Jesucristo, vino a robar, vino a matar y vino a destruir. Todo el daño que el enemigo está haciendo en la tierra, ahora mismo,
es producto de su naturaleza. Por eso la luz y las tinieblas, Dios, Jesucristo y las cosas que hace el mundo, que hace el diablo, no congenian. Son dos reinos totalmente que nada que ver. Para la gente que le gusta mucho estar en todas, que quieren estar con Dios y con el diablo, le diré que eso no es posible. Sencillamente no es posible porque la Biblia ha establecido que no se pueden servir a dos señores. Sencillamente. O sea, si nosotros no establecemos una diferencia de que nosotros pertenecemos a un reino que no se mezcla, que somos embajadores aquí de ese reino celestial y que ese reino celestial nos tiene como diplomáticos en la tierra, que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo, que nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino que está en el cielo, de donde viene también nuestra salvación. Y donde dice el Señor en la palabra, no temas manada pequeña. O sea, de nada lo que ocurre en el mundo, nosotros tenemos que temer, porque Dios nos protege, Dios nos cuida. Y uno de esos brujos que le estaba mencionando, lo escuché que a él le habían dado orden de matar a un pastor en el mundo espiritual de las tinieblas, pero él no se había atrevido. Porque el orden no es solamente Satanás que lo da. Después que Satanás da la orden, tiene que tener la aprobación del Dios Altísimo. Y Dios, usted sabe que no va a dar esa aprobación nunca, a menos que un llamado hijo de él le abra la puerta al enemigo, porque el que se asocia con el enemigo, pues sencillamente Dios no puede hacer nada, porque Dios no fuerza las voluntades. La voluntad de cada uno de nosotros somos dioses, en el sentido de que Dios nos dio libre albedrío, en el sentido de que nos dio voluntad. O sea, nosotros, ni siquiera los ángeles tienen la libertad que nosotros tenemos. Los ángeles están sometidos a Dios. No, a nosotros nos hace falta, cuando a Jesucristo le fue como le fue en la cruz. Señor, yo no quiero ir a la cruz, pero Jesucristo, un hombre, él pudo haber dicho, no voy a la cruz, Señor, yo no voy a morir. Pon cada uno a morir por ellos. Y déjame aquí, tranquilo, aquí contigo. Pero él dijo que no se haga mi voluntad, que se haga la ¿quién? La tuya, la del Padre. Entonces, nosotros por esa razón es que la Biblia nos habla de muerte. El apóstol Pablo decía, con Cristo estoy crucificado. No vivo yo. Es una declaración, es una determinación, una decisión que el individuo toma. No estoy por hacer la voluntad del diablo, quiero hacer la voluntad de Dios. Daniel propuso en su corazón no. Y usted sabe la cantidad de gente que no le importa contaminarse con la comida, no del reino, de cualquiera que se la dé, aunque lo comprometa en el mundo espiritual de las tinieblas. Hay mucha gente, ministros de Dios, que andan buscando fama y fortuna y no le importa perder la salvación. Muchos están negando la fe. Pero la Biblia dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según lo que haya hecho. ¿Cuántos están dispuestos para irse al cielo? Esto es voluntario, mis hermanos. Ir al cielo es voluntario. Dios defiende a aquellos que están definidos y que saben realmente lo que quieren. A la gente que están como las olas del mar, que van y vienen, que ahora están aquí, mañana están allí. Oigan, aún los cristianos que han confesado, que han hecho profesión de fe, hay lugares, hay iglesias que el diablo le está repartiendo los miembros. No los quiere. Por ejemplo, en el camino, el Señor no lo dijo. Que mucha gente, Él los había sacado de aquí porque como tienen su corazón. Entonces, yo no lo sé, pero si el Señor me lo dice, yo lo creo. No soy yo que lo digo, es el Señor que lo dice.
Entonces, hasta ahí llega Satanás a meterse en la iglesia, a decirle a los hijos de Dios cuál es la iglesia que le corresponde estar o donde él los quiere. Personalmente nos lo dijo, yo se lo he testificado muchas veces. Me acuerdo una manifestación que tuvimos de una entidad demoníaca, que cuando estábamos echando fuera el demonio, el mismo demonio por la boca de la persona manifestada decía: yo le dije a ella que no viniera a esta iglesia. En la iglesia donde estaba yo le permitía que le cantara a Jesús. Pero venga acá, ¿desde cuándo el diablo está como distribuidor o supervisor de la iglesia de Cristo? Pero usted sabe quién le ha dado ese camino. Los evangélicos le han dado esa brecha. Sí. Cuando la Biblia dice no deis lugar al diablo, usted tiene que entender eso. Usted tiene que entender lo que significa no darle lugar al diablo. Porque Satanás sabe trabajar. Y mírelo cómo está ahora. ¿Por qué usted cree que esos artistas famosos, bueno, usted vio lo que pasamos aquí en la vigilia, de cómo ese tipo lo habían incitado para que entrara, que le iban a dar dinero, porque como el dinero que el diablo maneja se va a quemar juntamente con él, a él no le importa. Y la gente no sabe que ese dinero va a perecer con él. Como le dijeron al mago aquel que estaba queriendo comprar en la Biblia los dones del Espíritu Santo. Pasará, pero dice mi palabra no pasará. Continuamos ya casi terminando. Como toda la Biblia sigue hablando del Señor. Oiga, hasta en Judas, Jesús es la fe original. Y en el Apocalipsis, Él es el mensaje a las 7 iglesias. Quien le envió el mensaje a las 7 iglesias fue el Verbo de Dios, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del último, el primero y el último, el pecado del mundo, el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y la omega. Empieza en Génesis capítulo 1 y termina en Apocalipsis. Y en Apocalipsis ya al final, ahí es que la cosa, la guerra a ese nivel de Apocalipsis va a ser algo nunca visto. Nunca visto. Un tiempo catastrófico, cataclísmico, desastroso, pero tenemos el privilegio, seremos reyes y sacerdotes de Dios para ese tiempo. Y nos tiene el Señor anotado en el libro de la vida. Amén. En el libro de la vida. Así es que por lo que representa el Cordero de Dios para el creyente, sobre todo los últimos tiempos, no nos podemos dar el lujo de vivir desconectados del Cordero de Dios ni por instante. Ni por instante, ni por un instante. Mantenernos día y noche. Hermanos, en este tiempo, por eso los puntos que tenemos en la iglesia de oración, ayuno, búsqueda, salud, de todo lo que nos acerca a Dios. Ahí tenemos nosotros que cada quien tomar delante de Dios un compromiso, una responsabilidad de buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Usted sabe qué le dice? Olvídese de las añadiduras, Su empeño tiene que ser en buscar el rostro de Dios. Aprenda a levantarse temprano a orar. Trate de desarrollar un estilo de vida. Hermano, esta mañana, esta palabra a mí me dio tan duro que yo temblaba. O sea, usted sabe que la Biblia habla de que los perdidos serán como la arena de la mar, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dándonos a entender que no podemos jugarnos. Usted no sabe lo que significa. Usted ve eso que está ocurriendo ahora con todos los planes y proyectos que tiene la Agenda 2030. Bueno, ahora mismo, aquí mismo en el país hay un brote de cólera infernal. Un brote de cólera infernal y el COVID sigue su agitado curso. Y la élite sigue maquinando para matar, para destruir
y preparando virus para soltar, porque ya esto está, es que la Agenda 2030, ¿qué tiempo falta para el 2030? 7 años. Ni siquiera, el tiempo va tan rápido que ni siquiera vamos a contar el tiempo en que estamos. Y eso, ese proyecto de 2030 se tiene que cumplir porque quien gobierna es el anticristo ahora mismo. Ese líder que creo que el 16 del mes que viene, no recuerdo exactamente la fecha, pero ellos están al doblar de la esquina. Es un líder mundial del luciferismo. Una persona que le dice a usted que es el líder mundial del luciferismo, ¿quién es? Usted va a decir, no, es un demonio, un demonito que se desató. Eso es el diablo mismo. A él no se le ha dado permiso todavía de manifestar, pero ya está manifestado a través de las personas que lo siguen y que están comprometidos con él. Esa gente que hacen pactos con Satanás no saben, porque el problema de que una de las cosas que el diablo le ha hecho creer a la gente, que se perdió, o sea, que él va a trabajar con su cuerpo. Y como el mundo anda por vista, bueno, es mi cuerpo, lo único que hay, si después que se queme ya yo no sé de mí. No sé de mí. ¿Y por qué la Biblia habla del lloro y el crujir de dientes? Eso no es en carne. El lloro y el crujir de dientes es tu alma del que se equivoca, que va a arder en el lago de fuego. Porque Satanás no quiere, él no quiere irse solo. Él sabe que él está perdido que él mismo. Pero él no quiere irse solo. Por eso usted ve que está tirando las puertas por las ventanas. Usted no ha visto las tiendas cuando están en liquidación. ¿A cómo ponen los artículos? A 2 por. Llévese todo lo que usted lleva. Compre 2 y llévese 3. Así está el diablo. Así está el diablo, vendiendo sus productos. Entonces, el que no se mete con Dios en este tiempo, mire, olvídense del entretenimiento. Ese tipo que yo le digo, el líder de luciferismo, va a salir por el mundo a comprar almas abiertas por dinero. Y en eso es que están. ¿Y quién que le digan de la noche a la mañana que lo hagan millonario no va a caer en el gancho del diablo? Así que uno tiene que estar, hermano. Ustedes no saben los atentados que hay contra nuestra fe. Hace mucho que la Biblia nos anunció de la batalla de la fe, que no tiene nada que ver con la batalla de la fe que se celebra los 1 de enero. Esto es otra cosa. Esto es guerra contra el infierno. Guerra contra Satanás y sus huestes demoníacas. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Así es que, mis queridos hermanos, yo espero que usted esta palabra pues lo ayude a abrir los ojos